percibí el sentido de esa oración y no que me perdí en la concatenación o yuxtaposición de las palabras. Y empieza a pensar entonces que el tiempo de la conciencia, el tiempo que cada vivencia tiene, está constituido por una instancia anterior que, por un mecanismo en el cual retiene la fase temporal recién pasada y se liga con la fase impresional ahora de la misma vivencia, puedo ir constituyendo ese tiempo inmanente. Y esa conciencia anterior que constituye el tiempo de la conciencia inmanente, Husserl la denomina la conciencia absoluta constitutiva del tiempo, con una doble intencionalidad longitudinal y transversal que se autorretiene a sí misma y evita que esta conciencia se termine desperdigando en los objetos que percibe. En los años siguientes, Husserl se abocó a superar el punto de vista de la subjetividad, propio de la filosofía moderna desde Descartes. Salió así al cruce de quienes acusaban a su filosofía de dejar al sujeto encerrado en sí mismo, lo que en filosofía se denomina solipsismo. Y eso fue una de las grandes críticas que se le hizo a Husserl. Digamos, hasta 1973, en que se publicaron los 3 volúmenes sobre intersubjetividad. Eso abarca desde el año 1905 hasta el año 1935, o sea que son 30 años, no queriendo demostrar que la intersubjetividad existe, que es posible, porque intersubjetividad quiere decir nosotros hablamos del otro. Él lo que siempre quiso, igual que cuando se trata de la constitución de la mesa, o sea, no es que en la actitud natural estemos todos equivocados cuando decimos que la mesa es la mesa. Él lo que quiere saber es qué es lo que funcionó, cuáles fueron las operaciones de la conciencia que permiten constituir un sentido como el de la mesa. Cuando se trata de intersubjetividad también, no es que tenga que convencer que el otro existe, ese no es el problema. De lo que se trata es de exhibir las operaciones que funcionan para que sea posible hablar del otro, del alter ego. A partir de 1933, Husserl comenzó a sufrir la discriminación que a las personas de origen judío se hacía en Alemania, como la prohibición de acceso a la universidad y al ejercicio de la función pública. Pero Husserl había sido reconocido como el filósofo más importante de Alemania, y el régimen nazi, hasta cierto punto, lo respeta por su relevancia internacional. Husserl, que pobre, no entiende para nada qué es lo que le ha pasado y lo que está pasando en Alemania, es decir, está en contra, ¿no es cierto?, y se reivindica a sí mismo nuevamente como judío, pero realmente no puede explicarse, desde la Alemania que él ha soñado y en la que ha creído, no puede explicarse qué es lo que pasa con el nazismo, ¿no? Entre 1929 y 1937, Husserl publicó varias obras importantes: Lógica formal y lógica trascendental, Meditaciones cartesianas y La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Esa crisis que Husserl ve extenderse por toda Europa asume las formas del sentimiento generalizado de desamparo, la enfermedad del cuerpo social y la pérdida de la fe en la razón. Sin embargo, Husserl se niega a considerar que se trata de una crisis terminal. Él descubre que recíprocamente los unos para los otros somos almas germinales. Entonces nuestra responsabilidad es crear las condiciones para que el alma en germen del otro se desarrolle hasta llegar a ser una persona, responder a una vocación. Él piensa que todos tenemos una vocación y que tiene que dársenos las circunstancias, y las circunstancias somos todos los demás para que cada uno pueda dar respuesta a esa vocación. Entonces,
Y esto no tiene un límite inmediato, para decir que esa forma superior del amor sería la del amor universal. Husserl murió en abril de 1938 a la edad de 79 años. Dejó más de 40.000 páginas estenografiadas a publicar. Según él, lo más importante de su obra estaba en esos textos inéditos, pero solo una parte de ellas han visto la luz hasta ahora. La fenomenología, por él creada, influyó a toda la filosofía europea continental del siglo XX. Cuando lo sorprendió el fin, estaba trabajando en una nueva reformulación de su pensamiento. Unos meses antes de morir, escribió: «Yo no sabía que fuese tan difícil morir. Justamente ahora, cuando he podido emprender mi propio camino, justamente ahora tengo que interrumpir mi trabajo y dejar mi tarea inconclusa».